Todo Vamos al tema. Senado envía proyecto de reforma al Código de Trabajo a comisión especial. El Senado de la República envió una comisión especial al proyecto de ley que busca modificar el Código de Trabajo de la República Dominicana. Con esta decisión, la Cámara Alta retoma la discusión sobre una posible reforma laboral que ha despertado opiniones encontradas en los sectores productivos y sindicales, así como legislativos del país. La iniciativa presentada en octubre del 2024 procura modernizar la legislación para ajustarla a las nuevas realidades del mercado y fortalecer la protección de los derechos de trabajadores y empleados. La propuesta introduce cambios de fondo en diversos aspectos, entre ellos el teletrabajo, la regulación del trabajo doméstico, el aumento de las vacaciones y la creación de un tribunal especial para conflictos laborales. Asimismo, incorpora principios y derechos explícitos como la prohibición de discriminación por género, edad, raza, origen social, afiliación sindical o creencias religiosas y amplía los derechos básicos de los trabajadores, reconociendo la libertad sindical, la negociación colectiva, la formación profesional y el respeto a la integridad de las personas. El articulado también establece nuevas disposiciones. El artículo 45 prohíbe a los empleados usar dispositivos electrónicos para fines ajenos a su labor y portar armas durante la jornada. El artículo 51 amplía las causas de suspensión del contrato de trabajo, incluyendo licencias por epidemias y otras obligaciones legales, lo que ofrece mayor flexibilidad ante emergencias sanitarias. Por su parte, el artículo 162 regula jornadas extendidas de hasta 12 horas, siempre mediante acuerdo entre empleador y trabajador, prohibiendo el pago de horas extra en esas jornadas y normando el trabajo en fines de semanas. También se incluyen disposiciones expresas sobre el teletrabajo, las cuales obligan al empleador a proveer los equipos necesarios, cubrir costos de operación y mantenimiento, garantizar la formación tecnológica y respetar el derecho a la desconexión fuera del horario laboral, entre otros cambios. Ahí está la información. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día: ¿qué cambios considera usted que deberían hacerse en el Código de Trabajo para mejorar las condiciones de los empleados? Esa es la pregunta. 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. Muchas gracias, doctor. Señor. Es importante que esta pieza haya sido reintroducida y tratarse a fondo con el Código de Trabajo. Por ejemplo, el artículo 45, que dice que prohíbe a los empleados usar dispositivos electrónicos. En pocas palabras, le prohíbe al empleado tener un celular en su bolsillo. Eso es una locura. ¿Por qué? Actualmente, ¿cuántos años tienen con los celulares los que trabajan? Tienen 25 años, ¿verdad? Más o menos, porque los dueños en los de la años, banca van a tener que atender su banca, porque ¿quién le quita a la banquera el celular? en los años 90, Sí. en los años 90 el celular era tan grande que había que cargar un bulto para entrarlo. Claro. Pero ahora es tan pequeño que cabe en cualquier lugar. Era un arma letal. Sí, también. Que le daban con un celular. Claro, entonces, un dispositivo electrónico como un celular, quitarlo, prohibirlo en el siglo XXI. ¿Y qué diferencia ha habido todos estos años que los trabajadores Quizá lo han portado? lo que plantean es no usarlo, no es Exacto. portarlo, sino no usarlo a menos que no sea para cuestiones del trabajo, porque ahí lo aclara. Usar dispositivos electrónicos. Exacto, sí. No tenerlo. trabajo. se concibe de que durante el trabajo tú no puedes estar en una operación YouTube, personal en Ajenos YouTube. a la labor. a la labor. Exacto, exacto. Así es que debe de decir. Y que se para supone quede que claro. como es lo cotidiano, de manera abusiva, se utilizan en los horarios de trabajo para que Claro. tú puedas tomar acciones. Ya ahí cambia, ya ahí Exacto. cambia. Incluso ¿Por tú qué? puedes hacer un análisis
usted podría, al dueño del celular y trabajador, podemos revisar el tiempo en pantalla o el tiempo en el celular que tú tienes y tú lo buscas y te va a decir. Sí, sí, claro, claro, claro. Y te va a dar cuenta que muchas veces, de las 8 horas que tiene que rendir, usaste hay 5 el 3 teléfono. que es el orden general que se está trabajando. Otra cosa, la jornada de un trabajador no simplemente es un espacio cerrado. Hay múltiples estilos de trabajos. Usted va de una ciudad a otra a trabajar y su dispositivo electrónico no lo va a dejar en la empresa. Entonces hay que arreglar algunas cosas. Algo también importante es el teletrabajo. Ya eso se demostró durante la pandemia que hay tipos de trabajos que el teletrabajo es una eficiencia maravillosa y hay cómo medirlo también, medir la eficiencia de trabajo en el teletrabajo. Es importante que esto forme parte del nuevo código, la apertura al teletrabajo. La tecnología ya demostró y ha demostrado que el teletrabajo es muy eficiente y esto puede descongestionar muchos lugares de trabajo y también hasta causa impacto hasta en el mismo tránsito. La regulación del trabajo doméstico, que se ha hablado bastante sobre eso, que por qué no está regulado, eso tiene que estar regulado. Aumento de las vacaciones. Hay muchos países industrializados, países desarrollados que han hecho ejercicios muy buenos también sobre las vacaciones y el aumento de las vacaciones y reducción de las horas laborables. Ya esto depende de las experiencias de otros, pero es bueno que se trate. La creación de un tribunal especial para conflictos laborales. Hasta ahora. Ahí se están hablando de más. Exagerando, ¿verdad? Sería importante que dentro del turno de los muchachos... Hay un juzgado de trabajo. Hay un juzgado de trabajo. Claro, Sí, juzgado de trabajo y corte de trabajo. Sí, corte de trabajo. Entonces, y hasta la fecha, los procesos, lo que también hay que transformar la mentalidad de los jueces laborales. O quizás una fiscalía especializada. Oye, le está pidiendo Para no, que se lo dé que pasa es que cuando es entra el posible. fiscal es un robo asalariado o un hurto asalariado. Quizás es posible Y entra que en lo quieran fiscalía. convertir en algo de obligatoriedad en sentido de la conciliación, como es el caso de niños y adolescentes, que tú tienes que pasar primero la fase de conciliación. Adelante, Fulvio, vamos Ya a ver. otros están entrando dentro de lo que es Quizás. el derecho humano. Por ejemplo, la discriminación de género, edad, razas, prohibición, principios y derechos Bueno, acá, implícitos. Los abogados no están la atentos de lo discriminación, que es su carrera. la discriminación. Eso, aunque no lo diga el código, Está Claro, consagrado por afiliación sindical, Bien. creencias religiosas, en fin. ¿Cómo no? Pero es importante que el Código de Trabajo se adapte a los nuevos tiempos. Así es. Yerian, adelante. Miren, hay algunos aspectos que, con el respeto de todos ustedes, que algunos son empleados, y los muchachos, ¿verdad? Y todos, y el que me está viendo, el tema de la cesantía yo creo que hay que hablarlo. Y lo voy a explicar de manera sencilla. Yo tengo una oficina. Vamos a irnos a la fundación. Poderosa se ha vuelto. Sí, vamos a irnos a la Y fundación. tiene unos empleados que hay que pagarle La fundación que nosotros presidimos necesita tener una empleomanía. Pero ¿qué resulta? Esa fundación no recibe dinero del Estado. Y tú vas a nombrar una secretaria que va a ganar mínimo, según la ley, 17,000 y pico de pesos. Esos 17,000 y pico de pesos en un año, si tú tienes que desahuciarla, es decir, si tú tienes que concluir el contrato de trabajo sin ningún tipo de motivo, porque ya tú ya no la necesitas por la razón que sea, Tienes que darle a la fundación. tú tienes que regalarle a la fundación, mire, como no tenemos dinero para pagarle, coja a la fundación que eso es suyo. O sea, tú tienes que endeudarte, entonces no debe ser. Y así tendría que hacerlo yo, ¿verdad? Como persona física, como abogado, que si tengo un empleado, qué sé yo, un paralegal, un secretario, un mensajero, le puedo pagar un sueldo, pero cuando viene a ver en 1 o 2 años que tengo que desahuciarlo por la razón que sea, entonces tengo que buscar 200, 300,000 pesos. ¿De dónde lo voy a sacar? O sea, tengo que mellar el ahorro o lo que sea. Entonces, parece algo como que tendríamos que buscarle una vuelta especialmente por las empresas pequeñas. Por las pequeñas.
la micro, vamos a llamarle micro en este caso. Porque, señores, cuando usted se topa con que usted tiene un empleado, ciertamente, y aquí yo creo que hay una situación que tenemos que analizar a profundidad, dicen, bueno, pero que esa persona te dio un servicio durante 3 o 4 años, entonces tu crecimiento también se debe a esa persona, sí, pero yo estaba repartiendo el 10% de la ganancia, que es lo que manda la ley. Si una empresa, y esto es delicado, no se me moleste en verdad la gente que pueden salir afectados, si tú estás compartiendo con tus empleados No escuché, sobre el 10% de qué. el 10%, Pero que, se supone que pero, si tú tienes una empresa... Hay 10% en muchas cosas, hasta en fideicomiso. no, el 10% de las ganancias de las empresas. Ah, ok. La bonificación. Lo que la gente llama bonificación. Ya. Entonces, si tú estás compartiendo ese 10%, ya tú estás compartiendo parte del crecimiento Es que hay de la una empresa. diferenciación en ese aspecto. Ujú. No todas las empresas están compelidas a esa repartición. Está bien, entonces por ahí podemos irnos. Si tú dices, bueno, si tú te ganaste $1 millón en este año, de ese $1 millón tú tienes que compartir con tus empleados, entonces por eso que hay que corregir todo eso, un 10% o un 15%, pero la cesantía, entonces ya ahí tú te vas quitando las responsabilidades. Si mañana esa persona necesita ser desahuciado, que tú no vas a buscar $medio millón para pagarle, ¿por qué entonces? Tendrás tú que vender la empresa o entregársela a esa persona. Entonces son de las cosas que tenemos que analizar a profundidad, dependiendo, obviamente, de cada caso en particular. Otra cosa es la licencia por muerte de un familiar. ¿Cómo es posible que una gente se le muera un hermano, su mamá, su papá, o un hijo, y que a los 2 días tenga que estar trabajando? Eso nos parece lógico. Pero lo aumentaron, Entonces, un día. esa parte tenemos que trabajar la profundidad. 5 días, ¿no fue? ¿Cuánto necesita una gente para recuperarse? Yo creo que por lo menos hay que darle los 9 días, como se dice popularmente. Por lo menos esos días para que esa persona se pueda pasar el Reintegrar. duelo. Es Reintegrar. mucho, tú dices. La gente Reintegrar, está que sí. ya la Coño, semana Pero, anda bebiendo. pero a ti se te muere un hijo y cómo... Sí, pero estamos hablando de más de una semana. Pero está No, bien, sí. pero si a ti se te muere un hijo, ¿en qué condición Se dan 3 laboral días, tú? Se da 3 días. En Pero, una semana. pero es que hay que analizarlo. Oye, Tú ves. 5 o 6 días, en una semana yo pienso. Es que la vida tú- continúa. Oye, para es un nosotros hijo, y para el pero- mundo y pero- para pero los un demás. hijo. 5 días laborables Es se un van hijo. a 7 días. Pero es un hijo. Entonces, Tú ves, está la maternidad, que aún era tú 3 días estés, también, mira, ahora aún es tú 14 estés días. presente, escuchen, aún tú estés presente en la empresa, tu cabeza no está apta para tú estar trabajando. Porque es que tú lo que estás pensando No en el solamente dolor. eso, si se te muere un hijo, tu cabeza no va a estar alta por mucho tiempo. Entonces tú tenemos para que hacer el trabajo, pensarlo. porque de eso nadie se recupera. Tenemos que pensarlo y aplicarle ciencia. De manera que también creo que la presencia de en algunos casos es innecesaria, por ejemplo, del trabajo. Creo que hay muchos trabajos que se pueden hacer de manera telemática y creo que se puede avanzar ahora. Carolina. Pero ese tema de la licencia hay que discutirlo. Ah, Carolina. Porque no es fácil. coño. Préstame el bolígrafo ya, por favor. Mira. Gracias. Un bolígrafo de pobre. tú sabes, No. eso. Bueno, pues me pierden. Miren, muchachos, 4.000 pesos por un lapicero. es importante que ustedes, aunque en el comentario de Fulvio, que lo incidentamos mucho, puedan abordar más sobre el tema del juzgado o de la creación de un tribunal del trabajo. Sería importante que orienten de manera más técnica en ese sentido el por qué sí, el por qué no, para los desconocedores. No, porque hay un de tribunal esto. de trabajo. Claro. Mira, Especial. Entonces habría que ver por qué mira, se está planteando, no, porque no lo van a habría que plantear ver por nada, hay que qué ver a tribunal, si es en profundidad. la luna o donde que lo quieren, porque el Hay un sistema juzgado de laboral ha trabajo. estado perfectamente manejado. Bien. Entonces- Lo único que hay criterios de jueces con respecto a la defensa de los intereses laborales. Pero siempre eso va a haber. Sí, pero óyeme, es un exceso. Bueno, pero Adelante, eso va a haber. Entonces, en ese Opinión de sentido, un juez. Francis, Amado, la Lo parte más del equivocado de la vida teletrabajo. que hay en un juez. Y lo más... ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo se llama la decisión de los jueces? Fallos. Fallo. Miren, muchachos, viniendo aquí, Dice Francis, nuestro gran amigo. Bueno, yo ahorita lo Sí, digo. sí. en la parte del teletrabajo, las empresas que puedan aplicar, que esto esté regulado, es importantísimo. Está Un bueno. aspecto que no se ha destacado, déjame El esperar abogado que Amado y Marrulleri Francis viejo. Sí, terminen. sí, pero- Entonces, la parte del trabajo doméstico, muy bien manejado por ti. Te felicito. la parte del trabajo doméstico, que recordemos lo que causó en el país este tema y cómo se iba
a visibilizar en la parte interna, familiar, de que no es una empresa como tal, pero que al final es una labor que se ejerce de quien ofrece el servicio. Y todo lo que implica un personal o una persona que está en tu hogar, que está en tu casa, que está muy cercana a la familia, y cómo esto iba a impactar en ese núcleo familiar que se adhiere a alguien a ofrecer un trabajo, pero que de alguna forma se vuelve parte del hogar. Y esto era una de las preocupaciones que más imperaba. El aumento de las vacaciones, esto ya se estableció que se le aumentaba un día. El otro aspecto que creo que aquí en este sentido hemos avanzado mucho, la no discriminación del sexo. Aquí vemos personas con intereses, vamos a decir, fuera parte de preferencias sexuales. Ajá, exacto, gracias. Lo vemos en las empresas, en todos los niveles, y formales e informales, en entidades bancarias. O sea, esto aquí me parece que ya no es un problema como tal, en comparación a 15 o 20 años atrás, ni decir de la raza, origen social, como que ahí nosotros hemos avanzado y crecido muchísimo como sociedad. La ampliación básica de los derechos de trabajadores, la libertad sindical, que también esto está abierto. Nosotros tenemos, sobre todo en las empresas grandes, manufactureras, agroindustrias, que tienen una gran cantidad de personal, se establece como válido la parte sindical. La negociación colectiva, la formación profesional y el respeto a la integridad y a la persona, por supuesto que es importante que esto se continúe estableciendo y dándosele fuerza y forma, pero estos aspectos nosotros lo tenemos de alguna manera pues establecidos o claros. Lógicamente, portar arma en un trabajo, usted no puede ir con una pistola, un cuchillo, un arma. A menos que no sea un seguridad. A menos que sea el seguridad, lógicamente. La suspensión, vamos a ver. Y el aspecto que estableció mi compañero Fulvio, que le hizo mucho énfasis al uso de aparatos electrónicos, esto es un tanto sensible, por decirlo de alguna manera, porque nadie en estos tiempos deja su teléfono ahora. Cuando de manera abusiva usted está, y sobre todo donde necesita hacer uso de sus manos para el trabajo, y que usted lo que pasa el día en el teléfono. Señores, nosotros vamos a los centros de salud, a las áreas de emergencia, y vemos al personal con el teléfono en trabajos tan delicados. A las entidades bancarias, tú ves que antes eso no era posible. Tú ves el personal con sus teléfonos, tú te das cuenta cuando es un tema de trabajo, un tema personal. Bueno. Y esto les roba mucho tiempo a las empresas. Y no solo es el tiempo, sino un servicio de calidad disminuido. Señor, entonces es importante que estas reformas, como las demás que el presidente ha intentado establecer en el país, finalmente ayer hablaba de la reforma a la Policía Nacional, el plan de Mi País Seguro. Son más de 12 o 13 reformas que se han buscado lograr en este gobierno. Se ha intentado. Y esta es una de ellas. Bien, gracias, Carolina. Vamos a ver qué pasa con el tema Francis de Rodríguez. trabajo. Bueno, mira, nuestro código ha estado desde el 92. Yo recuerdo cuando fuimos a un entrenamiento general de la implementación. En esa época, Rafael Abruquer, que era el secretario de Estado, lo recuerdo todo. Yo tenía 20 años quizás, 19. Y fue se impregnó mucho, como pasó también con la propuesta del nuevo Código Procesal Penal cuando empezamos a estudiarlo. Y dentro de las características estaba las condiciones del trabajo de parte del trabajador y de parte del empleador. Incluso yo fui el primer vocal que hubo en el juzgado de trabajo de la parte patronal. Como siempre, del lado
Conservador. Sí, del lado conservador. Entonces, elitista. pero reconociendo los derechos que a todos nos competen. Entonces, mirando yo la propuesta, hay aspectos que el empresariado tiene el tope a 6 años. Si hay un empleado que tiene 10 años, 7 años, 8 años, se le calcule 6 años y no más. Eso es la cuestión que dice el empresariado, alegando costos y efectos que ya en la participación de Yerjan tiraba el grito al cielo, porque es verdad, pero es porque no hay, desde la concreción del Ministerio de Trabajo como vigilante del cumplimiento, pero también tiene que ser acompañante del empleador. Se ha mantenido en una posición de defensa del obrero o del empleado. Entonces, si organizamos y dejamos de llevar o de judicializar casos, yo creo que también debemos de procurar, aunque en el derecho laboral se tiene alternativa de como dice el magistrado del juzgado de trabajo de aquí, salgan por la puerta ancha. Es decir, busquen el acuerdo, porque lo primero que se busca es un acuerdo pleno entre las partes en el mismo juzgado y lo refrenda el juez. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que la misma código dice de la irrenunciabilidad de los derechos. Puede que una persona diga, no, yo no voy a reclamar nada, yo esto. El Estado entiende, y la ley, que tú no tienes derecho a decidir eso. Después te voy a hacer un cuento de 2 grandes amigos míos ya fallecidos, que cómo resolvieron una disputa laboral. Uno abogado y el otro un patrón. Me refiero a Papi Estrada, Ajá, que era el abogado, y a don Juan Rey Peniza, que era el padre. Yo te voy a contar ahorita lo que hizo, lo que hizo Papi. Papi era espectacular. Mira, entonces, en otro aspecto, el sindicato rechaza cualquier tope o reducción de la cesantía. Esa es la discusión. Exacto. Y se supone que toda la demás se va a estar discutiendo ahora y que allí se va a decidir sin tocar la cesantía. Entonces, como que pone a uno en condiciones de decir, hay que vigilar al Congreso, que ahorita escriben lo que ellos quieren y se aprueba lo que ellos digan. Así es. Bueno. Entonces, son cuestiones que debemos de pensar o repensar, como es el tema de las domésticas. Yo te voy a pedir que, como tú eres amigo de Nicolás, llámalo, averigua a ver cuál es la base jurídico-filosófica de crear un tribunal. De Nicolás Hidalgo. ¿Al diputado? Sí, no pregunto. Sí. Espérate, pero tú me estás haciendo la pregunta. Yo soy abogado en ejercicio. Sí, pero, No, pero es lo que Y me está está cargando de una filosofía muy alta. Es Que para mí- Pero él averiguar tiene que por saber, qué se Nicolás habla tiene en la que saber. reforma de un tribunal cuando hay uno. ¿Cuál es la Pero es el que base lo propone. ideológico-filosófica? Es el que lo propone. No. Pero debe de conocerla. Ya. Diputado, porque Ya, además es entonces. abogado. Bien, gracias, Franz. Señores, mire, déjeme decirle algo para que tú continúes. Yo no voy a hablar mucho de este tema. Mire qué es lo que yo veo, cómo yo lo veo. Ustedes se dan cuenta que en estos puntos planteados no se ha hablado de la cesantía. ¿No? Que eso Sí, está acá sí. prácticamente Sí. como Mira qué es lo que va a posición pasar. cerrada. Mira qué es Eso lo que es va a como pasar. Mira qué es lo que va a pasar. Las precauciones. Óyeme. ¿Cómo lo- Exactamente, Que son los Rubita. aspectos fundamentales de Digo eso. morenita, exactamente, sí, pues ya, ella se cambia el pelo Mira. y no son pelucas. Mira, Mira, déjame está decirte algo. Pero está planteado lo que Yerjan decía. Es 14 días para matrimonio, muerte y enfermedad. Planteado, exacto. Está planteado O 14 días. Ok. Claro. Pues porque miren, que- déjenme Y decirle algo. flexibilidad con respecto al horario, si hay que llevarlo a 12 horas. Mira qué es lo que yo planteo, qué es lo que yo veo. Yo lo que veo es, hay que dejarse de pendejar. Este país lo gobiernan 7 u 8 familias, que son los grandes empresarios de la República Dominicana. El príncipe, que es el que elegimos cada 4 años,
tiene que hacer lo que esa gente quiere que haga. El príncipe. Ese es este país. Esa es la radiografía de la República Dominicana. Esa gente quiere que el gobierno asuma esos costos producto de que tenemos un empresariado voraz que lo quiere todo. ¿Y qué va a pasar? Que va a pasar lo que hemos estado criticando y lo que hemos estado hablando durante estos últimos tiempos. Al final, cuando termine con ese código, va a aparecer una parte donde se establezca lo que ellos quieren. Como decía mi querida y nunca bien ponderada prima, que decía que las 3 causales exactamente igual. Van a aprobar el código laboral y van a crear un seguro de emergencia tipo para darle un soporte al empleado cuando la compañía, la empresa, el empleador lo vote. Pero está bien. Sí, pero entonces, pero en manos del gobierno dominicano, Eso va a ser un gobierno, no cualquier gobierno, que encuentra la cosa bien y la desbarata y después le echa la culpa al otro, como está pasando con la luz eléctrica. Óigame, yo no confío en este gobierno. No Pero, en el gobierno de Luis Abinader, que se los entienda. gobiernos. Yo no confío en los gobiernos dominicanos porque cada vez que llegan ahí se olvidan de promesas, se colocan en una posición de irresponsabilidad. Y ahorita verán ustedes el problema. Pero que no sería del gobierno, sería la entidad aseguradora. Es como No. los accidentes de tránsito. Ajá. Si tú tienes un accidente de tránsito, tú Y tienes lo una mismo que póliza pasa de con la seguro. ley de seguridad Con la fondo de social, pensiones. lo mismo que pasa con la ley de seguridad social, que tú vas a comprar un medicamento que quizás es costoso porque es un medicamento que tiene que ver con temas así que no, eso no lo cubre. Entonces vamos Las a regular. trabas. ¿Qué es lo que Las cubre? trabas. regular Aspirina, eso. antibiótico, ¿verdad? No, pero vamos a regular eso para que entonces Vaina sea... para el estómago, ¿cómo se llama? Sertal y cosas de esas. Sí. Eso es lo que cubre. Pero entonces debemos se cubre. regular Hay que dejarse de vaina Mira, porque nos van Porque a no es meter fácil. eso y Mira. van a salirse con la Mira. suya, como pasa siempre en este país. Eso no Óyeme podría repercutir en lo anterior, es decir, tiene que ser Hablen a partir entre de ustedes. ahora. Mira, óyeme una cosa. La parte que tiene que ver con el CONEC es que la cesantía con el tope a los 6 años. Está la parte de definir, que ahí sí hay que ponerle atención. Y Tú no sabes lo lo que va a pasar a los 5 años con el empleado. y no lo... Señores, Y mira, el 10%. No, espérate, hay que hablar de eso. déjame concluir. Óyeme Hay que esto, hablar de 10%. óyeme esto. Aquí hay un puntito que es clarificar los puntos que establece el código, que es pasible de despido sin responsabilidad para el empleador, que aunque se plantea normal, los jueces no lo creen. miren, señores. Bueno, hay que probárselo, Francis. porque Bueno, ya pero, la decisión de los jueces pero se llevan se son llevan de la carácter prueba, jurisdiccional. Sí. se llevan la prueba. Pero es Llévalo el a la Suprema. No, es el mecanismo. Obviamente que en alzada se ha logrado. Exacto. Correcto. Pero que eso es percepción, eso es como una medida de No, coerción. pero un no. juez te deja a una persona Es que hay presa una por parte percepción. que hay empleados que a los 4 meses están inventando cosas y que lo despidan. Es más, que hay jueces que dejan Pero gente déjame- presa por feo. Déjame hablar. ¿Cómo fue? Sí, Yerjan. porque son feos. No, es que Yerjan. también no deben estar en la Y calle. hay, sí. No deben estar en la Sí, calle. Y hay un criterio, espérense. Hay un Y a la vez criterio asustando de gente. que el feo es tendente a ser delincuente. No. Es pero diferente, es diferente. Déjeme- Psicológicamente aquí eso hay que trabajarlo. Posesión ilegal de cara. Sí, porque tienen, por ejemplo, una herida en la cara. Déjame dar una opinión, Yerjan. No te rías, mira cómo que ella se está riendo. Déjame pero es dar una verdad. opinión, Yerjan. Yerjan, Eso es mira. discriminación. Adelante, Pero es Fulvio. verdad. Sobre el Vamos a escuchar a código, Fulvio. sobre el código de trabajo, este Saludos a los proyecto amigos del jueces. código de trabajo. Por feo. Que miren la discusión que se ha suscitado aquí, apenas somos 5 personas. Imagínense en la Cámara del Senado, imagínense en la Cámara de Diputados. Por eso yo saludo Claro. que el código haya sido enviado a una comisión especial que va a hacer el intento de aclarar algunos tópicos que son más conflictivos para que ellos entonces puedan Mira. legislar de una manera más consciente. Y para Ojalá y las conclusiones nos den a nosotros un código de trabajo actualizado a Mira, los nuevos tiempos. hay una parte que parece ser se le fue la mano, porque este es un periodo de írsele la mano al poner tasas, establecer tasas.
y están pidiendo que rebajen las tasas propuestas Bien. porque son sanciones desorbitantes. Vamos a los WhatsApp, Vamos a vamos a ver. hacer contacto con nuestros televidentes a través de la red social WhatsApp. Y aclara que cuando me refiero, Pregunta del día. cuando me refiero a los jueces, no me refiero a los de aquí de San Francisco. Ah, no. Aunque hay algunos, pero no me Yerjan, refiero a mira ellos, la son pregunta muy del día, buenos. Yerjan, en pantalla. Señores. Sistema aquí. ¿Qué cambios considera usted se deberían hacer en el código De trabajo. en el código de trabajo para mejorar las condiciones de los empleados? Juan dice, Ay. a ver qué dice Juan, bueno. hay que protestar por reivindicaciones sociales, pero no coger eso como un relajo. A cualquier guacanejo que se invente una huelga por cualquier motivo, hay que luchar con él. Está hablando de otra cosa. Ese era el tema de ayer. Ah, Ah, ya. porque respondí. Ah, bueno. Él quedó Dios. quillado y quiso Luis. hablar. Seguro que está en el estado. Buenos días, Luisa, gracias. Josefina nos manda esta princesa. Buenos días, para que me feliciten a mi nieta que estuvo de graduación ayer, su abuela Josefina. Ahí está para esa reina, bendiciones. Se graduó de la universidad. del colegio. No, me imagino que del bachiller, Ah, el bachiller. del Politécnico. Había Ah, el graduación Politécnico, ayer. dice Ana. Sí, había graduación en el Politécnico ayer. Ok. Bendiciones, que siga creciendo a nivel profesional y que pues siga así siendo un orgullo para su familia. Bendiciones. El 1276 dice, buen día, saludos para todos. Yo no me pierdo su programa. Salúdame, soy Rosa María. Hola, Rosa María, ¿cómo tú estás? Rosa María. Gracias por acompañarnos cada día desde las 7 de la mañana. Bendiciones, salud y vida para ti y toda tu familia, Rosa. Gracias por vernos cada mañana. Un abrazo desde acá. José López, no el del Porvenir, dice, buenos días, bendiciones, por favor, INAPA. No hay agua hace un mes. Por acá solo se ven los camiones de agua. Eso no es novedad. Ese es el gran Lo negocio. que venden agua están, dice él, Gozando de la vida. dice el guisando. ¿Qué cosa? ¿En qué comunidad es esta? Escríbanos dónde es, José. Pero yo no ¿Qué había, problema? había muchos camiones, hay muchos camiones también a disposición de INAPA. Me dicen que hay camiones de familiares y demás que están al servicio de INAPA. Hay como 22, 21. Y eso, Pero de manera altruista, en gratis. principio, Y la gasolina no la regalan. no la regalan. No, porque Es si le dan el combustible, Ah, ya ahí sería gratis. Terminamos. el negocio. Terminamos. Que Dice él cerca del tanque, Francis, en la colina, qué vergüenza. O sea, ellos están cerca Ay. del tanque de gas, de agua. Y no Pero llega. que le coge un clavito y le haga un pichito. fíjate y ya. otra cosa. Fíjate le otra ponga un cosa. tubito a su casa si está Mira, tan cerca. Fíjate otra cosa. Hay compañías de agua que están vendiendo camiones de agua. Es decir, si el negocio de la compañía de agua es purificar agua para vender en botellas, en galones y como usted quiera, tenemos que sincerizarnos y el sistema debe de... Somos amigos, todos somos amigos, aquí en Macorís nos conocemos, pero debe haber una racionalidad del uso del agua y de la explotación del recurso. Bien. Mira lo Adelante. que dice el 5991. Y lo vamos a número? denunciar. 59. Deben cerrar, 91. escúchame amado, Ok. deben cerrar las tomas de agua que tienen algunas compañías que no se limitan a vender el agua embotellada y purificada, sino que también negocian con camiones de agua. Bien. Mira lo que dice él, buenos días. Yo propongo que la Secretaría de Trabajo no se ponga en contubernio con los empresarios para dar lo que les toca a No, los por eso es lo que está empleados. diciendo. Y que él no le denuncia están a una dando. empresa muy grande, no vamos a decir cuál, que está Bueno. supuestamente en eso. Finalizamos.